Bienvenidos a esta explicación. La verdad es que resulta fascinante descubrir que los códigos legales que rigen nuestra vida diaria en México son muchísimo más antiguos de lo que parecen. A simple vista, un código civil puede parecernos un documento puramente contemporáneo, pero si rascamos un poquito la superficie, madre mía, se revela una historia épica de evolución legal. Venga, vamos a meternos de lleno en esto y plantear una pregunta que rompe un poco los esquemas. Cuando leemos un artículo del Código Civil hoy en día, es súper fácil asumir que cada palabra fue redactada desde cero por políticos o legisladores modernos en alguna sala de reuniones. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿O hay una especie de autoría compartida que atraviesa los milenios? Pues la respuesta es absolutamente asombrosa. Fueron, en esencia, eruditos en toga de la antigua Roma, quienes sentaron las bases estructurales de los códigos civiles mexicanos que usamos hoy. Y lejos de ser una especie de arqueología polvorienta, el derecho romano es una herramienta viva, súper práctica, que se utiliza todos los días en los juzgados, aunque hoy en día ya no llevemos togas para litigar. Para trazar esta línea directa desde la antigüedad hasta la práctica legal de hoy, este será nuestro recorrido. 1. Origen del derecho mexicano. 2. Tres fases del imperio. 3. Lo público contra lo privado. 4. Equivalencias romanas y mexicanas. Y 5. Tres preceptos de Ulpiano. Empezamos con el punto 1, origen del derecho mexicano, los cimientos del pensamiento jurídico. Pasamos al siguiente punto para ver cómo encaja todo esto. 2. Tres fases del imperio, un milenio de evolución jurídica. A ver, haciendo un repaso rápido por la historia, queda clarísimo que estos sistemas no aparecieron de la nada, sino que se forjaron a través de muchísima práctica. Durante la monarquía, las leyes ni siquiera estaban escritas, se basaban en la costumbre, el famoso mos maiorum. Luego, con la República, llegó una transformación brutal. El poder se dividió entre magistrados y apareció el primer gran esfuerzo de codificación con la Ley de las 12 tablas. Finalmente, el imperio trajo consigo las constituciones imperiales y ese gigante que es el Código de Justiniano. Básicamente es la evolución perfecta desde la tradición oral hasta un sistema codificado masivo. Y ojo al dato, 12 siglos. Es increíble pensar que las categorías legales en las que confían los juristas mexicanos modernos tardaron 12 siglos en perfeccionarse. Es una innovación continua, puliendo conceptos de propiedad, contratos y responsabilidad. Avanzamos al apartado 3. Lo público contra lo privado, la gran división. Entonces, la clave de todo esto es que estamos ante el núcleo arquitectónico del sistema. Es una división tan potente que organiza absolutamente todas las leyes actuales. Por un lado, tenemos el jus publicum, que atañe a la organización del Estado y es totalmente indiscutible. Y en claro contraste, el jus privatum, que se centra en la utilidad individual y la autonomía. Es decir, el Estado frente al individuo, lo imperativo frente a lo negociable. Y cuidado porque esta categorización tan antigua dicta las decisiones diarias de los abogados mexicanos. El jus publicum es el padre directo del derecho constitucional, penal, administrativo y fiscal. Por su parte, el jus privatum es la raíz del derecho civil y mercantil. Saber si un conflicto es público o privado es vital. Por ejemplo, no es lo mismo pelear una multa de tráfico, que va por vía administrativa, que demandar por un contrato de alquiler que es por vía civil. Un error en esta elección y el caso se puede ir directamente a la basura. Para poner esto en perspectiva, el artículo 6 del Código Civil mexicano es el descendiente directo, el equivalente exacto de este concepto romano. Establece que los pactos entre particulares no pueden saltarse la ley cuando se trata del orden público y el interés social. Es decir, los acuerdos privados jamás pueden pisotear el derecho público. Es un límite absolutamente infranqueable. Vamos con el punto 4, equivalencias romanas y mexicanas, el puente entre el antes y el ahora. Y fijaos, porque repasar estos conceptos ilustra de maravilla que la arquitectura del Código Civil Federal es puro ADN romano. Es una traducción directa. La antigua conventio es nuestro actual contrato. El dominium es el derecho de propiedad moderno. La patria potestas se mantiene intacta hasta en el nombre como patria potestad. Y esa idea de adquirir algo por el simple paso del tiempo, la usucapión, es hoy la prescripción positiva. La estructura conceptual es prácticamente calcada. Ahora bien, tratando el tema de manera totalmente imparcial, resulta fascinante ver cómo evolucionan las instituciones. La estructura se mantiene, pero si tomamos la patria potestas, en Roma era un poder absoluto ejercido en beneficio del padre. Hoy en día, gracias a la evolución de los derechos humanos, la patria potestad mantiene esa estructura de autoridad, pero el enfoque ha dado un giro total. Ahora se ejerce única y exclusivamente por el bienestar del menor. Es el mismo envase, pero con un contenido completamente transformado. Llegamos al último gran bloque. El 5. Tres preceptos de Ulpiano. Filosofía en acción.
Nos remontamos al siglo III para conocer a Domicio Ulpiano, un grandísimo jurista que nos dejó 3 reglas de oro: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada quien lo suyo. Y a ver, pueden sonar a simples sugerencias morales o consejos de vida, pero no nos equivoquemos. Son criterios legales sumamente operativos que resuenan en las salas de los tribunales hoy en día. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es comprobar cómo la regla de no dañar a otro es el cimiento exacto de la responsabilidad civil en el México actual. El artículo 1910 del Código Civil nos dice, en pocas palabras, que si haces un daño a alguien de forma ilícita, estás obligado a repararlo. Es decir, si rompes algo, lo pagas. Es la traducción literal de aquel principio romano convertida en ley. Así de simple. Y llegamos al tercer precepto: dar a cada quien lo suyo. Esta frase se ha convertido en el estándar definitivo de la justicia material. Los tribunales mexicanos la utilizan ahora mismo para garantizar la equidad, ya sea para calcular una indemnización laboral justa, fijar un daño civil o decidir si un impuesto es proporcional. Siempre se busca eso: dar a cada quien lo suyo, para que nadie gane o pierda injustamente. En definitiva, ¿por qué es tan importante entender toda esta historia? Pues porque otorga a los estudiantes y profesionales del derecho una ventaja argumentativa masiva. Conocer estos principios generales permite llenar esos vacíos legales que a veces tiene la ley actual. Básicamente, empodera a los juristas para que entiendan y argumenten el verdadero porqué detrás de cada norma, y no se queden solo leyendo un texto de forma mecánica. Resulta verdaderamente asombroso darse cuenta de que el mundo moderno se apoya sobre cimientos tan milenarios. Si este Código Civil que regula nuestra vida diaria es en el fondo una obra iniciada en la antigua Roma, nos queda una reflexión inevitable. ¿Cuántas otras reglas, costumbres o sistemas modernos que damos por sentados son en realidad soluciones antiguas esperando a ser descubiertas? Sin duda es algo que nos deja con muchísimas ganas de seguir explorando.